ver un solo versículo y la mitad del otro. Y abran sus Biblias ahí en la carta de Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis, porque de hecho bueno, sí es carta también. Y voy a empezar a leer. Después de esto miré y vi una puerta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vamos a detenernos aquí nada más en esta parte. Ya la semana que entra vamos a ir viendo todo lo demás. Y el mensaje del día de hoy se llama La puerta en el cielo. Hace muchos años, para los que son nuevos o visitas, nos congregábamos en el salón de ahí, hermanos. Y cuando yo era más pequeño, mientras estaba el servicio, me gustaba leer ahí en la iglesia. Y el libro que siempre me gustaba leer, el libro de Apocalipsis. Le tengo mucho cariño a este libro de Apocalipsis porque yo lo leía y lo leía. Y si has leído Apocalipsis, hay unas secciones donde habla precisamente de cosas un poquito, vamos a decir que aterradoras. Nos habla de bestias, nos habla de estrellas cayendo a la tierra, nos habla del agua convertida en sangre, de muerte y de mucha destrucción. Y bueno, como yo era niño y me gusta la ciencia ficción, bueno, pues disfrutaba, ¿no? el libro de Apocalipsis, y me lo imaginaba cómo serían estas cosas. Obviamente vamos a ir explicando todo y más adelante. Y también recuerdo que mi mamá tenía una panadería, los que se acuerdan, los que somos de aquí de Chicabasco se han de acordar. Y ahí en esa panadería tenía unas películas, creo me parece que eran de la hermana Sandra. Y yo sé que la mitad de la iglesia no conoció los VHS porque son bien jóvenes, pero antes había unas cassettes, bueno, ya no hay cassette creo de ningún tipo hoy en día, pero había unos cuadrotes que tenían unas cintas que se llamaban VHS, y era lo que se ocupaba para ver películas, no había Netflix ni nada de ello. Y había varios que se rentaban, precisamente eran todos cristianos, y se rentaban para que la gente que viniera a la panadería pues se pudieran llevar un poquito de la palabra, porque siempre nuestro llamado es a predicar el evangelio a los demás. Y esa era una forma de predicar el evangelio a través de las películas. Y había unas cintas en específico que hablaban acerca de lo que era el rapto. Y también me gustaban mucho ver esas películas. Cuando llegó el 2020 y llegó la pandemia, me acordé de esas películas y las busqué. Obviamente no el VHS, porque esas películas creo que se las regresaron a la hermana Sandra, no recuerdo qué pasó, pero lo busqué en internet y volví a ver esas películas. Y no sé si has visto esa película que se llama Como ladrón en la noche. Si la has llegado a ver, esa película Como ladrón en la noche. Y bueno, la historia se basa en dos grupos, vamos a pensar, de personas que siempre podemos ver, ¿verdad? Los chicos buenos por un lado y los chicos malos. Los chicos buenos son aquellos que, bueno, vienen a la iglesia, traen su Biblia en mano, son personas que se andan portando bien, ¿no? Y dan buen ejemplo, buen testimonio. Por otro lado están los rebeldones, los que pues les gusta el cigarro, la droga, cosas pues obviamente que no son tan saludables para uno. ¿Y cuál es el punto de esto? Bueno, el punto es de que llega el momento en que sucede el rapto y desaparecen todos, los cristianos, los buenos, y se quedan nada más los chicos malos. Y bueno, empieza todo, ahí la película enfoca todo el rock and roll que se va a dar acá en la tierra, ¿no? La marca de la bestia y un montón de cosas que, algunas un poquito dramáticas. Pero algo me llamaba de estas películas, que cuando yo lo veía y veía el rapto y veía que se quedaban algunos, por ejemplo, se quedaba la esposa y el esposo se iba. Se quedaban, o sea, se dividía el matrimonio porque uno era creyente y uno no. Y bueno, yo en ese tiempo era niño, repito, yo no estaba casado, pero sí me llegó a pasar, y no sé si te ha pasado, si te llegó a pasar en tu infancia, que cuando no encontrabas a tus papás, yo una vez no encontraba a mi mamá, y mamá, y no la encontraba, y yo pensé, ya me quedé en el rapto. O sea, yo sentí así algo bien feo porque dije, ya vino el Señor, y yo me quedé, no sé lo que se ríen, si alguna vez les llegó a pasar algo así, pero a mí sí me llegó a pasar. Será porque de niño crecí con esta teología. Y sabes, yo no
sé cómo van a ser esos tiempos, pero mi visión de niño del Apocalipsis era así: bestias, terror y cosas así. Y es la visión de muchos también hoy en día. Muchos cuando hablan del Apocalipsis piensan en el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo. Pero hermano, ya llevamos algunas semanas predicando del Apocalipsis y en ninguna de esas semanas se ha hablado del fin del mundo. Porque el Apocalipsis no solamente habla de cosas futuras, que sí las va a hablar, también habla de cosas que son para hoy en día para nosotros. Y de hecho, el libro de Apocalipsis fue escrito para una audiencia original. Fue escrito para personas que vivieron hace 2000 años. Y ese libro les era de utilidad también a ellos. No fue escrito Apocalipsis para la última generación de la tierra antes de la venida de Jesucristo. No fue así. No. Fue escrito para su iglesia y es de gran consuelo. Y sabes, se dice que un hombre en el parque, un hombre ya mayor, se encontraba leyendo el libro de Apocalipsis. Estaba su Biblia abierta y estaba leyendo la escritura en Apocalipsis. Y por ahí se acercaba un grupo de jóvenes. Estos jóvenes eran estudiantes de un seminario bíblico. Y bueno, algunos, no todos, algunos de los que estudian en seminarios bíblicos, por lo general, pues sienten que saben más que los demás. Y casi siempre es así. Entonces lo ven leyendo a este anciano y uno de ellos le nace preguntar: oiga, amigo, ¿y entiende lo que está leyendo? ¿Entiende todo eso que está leyendo usted en Apocalipsis? Y esta persona le contestó de la siguiente manera y dijo: es que no es difícil entender Apocalipsis, porque lo que trata Apocalipsis es que al final nosotros ganamos. Y es verdad, hermanos, todo el tema central de Apocalipsis está en que la iglesia sale vencedora. Y cada uno de los paralelos que habla Apocalipsis nos va a hablar del inicio de la era cristiana hasta el final de la era, y en todos ellos la iglesia sale triunfadora, en todos ellos. Entonces el tema central de Apocalipsis es eso, que al final la iglesia va a vencer, que Cristo va a vencer y que que Cristo va a reinar y nosotros a su lado. Entonces vamos a abordar Apocalipsis con eso en mente y vamos a quitarnos un poquito el pensamiento de que solamente habla del fin del mundo y vamos a aprender cosas para nosotros. Y bueno, hermanos, vamos a empezar a hablar del primer versículo y vamos a empezar este tour por el cielo, porque acá en estos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, se nos va a hablar del cielo y de la adoración celestial. Y déjame te digo que también respecto al cielo hay muchas ideas erróneas, respecto al cielo, porque muchas personas llegan a pensar que el cielo es un lugar donde tú vas a poder elegir. Por ejemplo, hay algunos que piensan, ¿no?, que el cielo es un lugar donde tú vas a poder elegir el reencarnar o quedarte ahí arriba. Otros piensan que el cielo es un lugar donde tú vas a poder cumplir todos tus sueños. En otras palabras, si tu diversión aquí en la tierra era jugar fútbol, pues tu cielo va a ser un estadio de fútbol y puro fútbol, no ese va a ser tu cielo. Y si tu diversión era la costura, bueno, tu cielo va a ser una maquiladora y vas a estar eternamente cosiendo, ¿no? ¿Verdad? Eso creo que nadie quisiera. Pero esa es la idea de muchos, que en el cielo vas a hacer lo que más te gustaba hacer aquí en la tierra, y es totalmente equivocado, porque la Biblia no nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Otra cosa que hay respecto al cielo es que hay muchos otros, o hay algunas personas que supuestamente han tenido visiones del cielo. Hay personas que mueren, se le llama muerte clínica, si no me equivoco, pero luego lo reviven. O sea, su corazón se detiene y están, no sé cuántos minutos puedan estar así, Oceli, con su corazón parado, detenido. Pocos minutos, vamos a ponerle 1 minuto, 2 minutos. Bueno, hay personas que les pasa eso, y en esos pocos minutos que el cerebro ya no está recibiendo oxígeno, pues se van por un tour al cielo, ¿no? Y llegan hasta el cielo y reviven y empiezan a contar varias cosas. Otros se van al infierno, ¿no? No tienen tanta suerte, se van al infierno y empiezan a contar las cosas del infierno. El punto es de que cuentan cosas que son meramente un cliché.
No, pues yo vi una luz, yo vi esto allá en el cielo, todo bonito, todo lindo, todo precioso. De hecho, hay una película que he llegado a ver de un niñito que supuestamente va al cielo y llega contando, ¿y qué es lo que vio este niñito en el cielo? Bueno, este niñito vio a su abuelito que ya estaba muerto, a su hermanita muerta, a Jesucristo, como siempre, ¿verdad? Bien guapo, barbado, y es lo que ve en el cielo y cosas más, cosas menos, todo muy bonito. Y bueno, hermanos, eso discrepa un poco de lo que los hermanos que la Biblia relata que han tenido visión del cielo, que no solamente fue Juan, tenemos por ejemplo a Pablo, que fue al tercer cielo, tenemos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, y por ahí a Esteban, cuando estaba muriendo, dice que él también como que los cielos se abren y él ahí agonizando, siendo apedreado, ve también un poco del cielo. ¿Y qué es lo que ve Esteban? Va el Hijo de Dios sentado a la diestra, ¿verdad? No se dice que vio por ahí la fiesta, no, nada de eso. De hecho, si sigue leyendo la palabra de Dios en las visiones del cielo, la mayoría de veces son un poco impactantes, porque se va a ver a Dios sentado en su trono alto y sublime. Y Isaías, cuando veía esto, él cayó como muerto, Juan cayó como muerto, todos caen como muertos, menos esas personas que tienen una visión, ellos no caen como muertos. Otra chamaca decía que ella fue al cielo y que vio a un predicador muy famoso, no le hago publicidad ya que se va a grabar, pero vio un predicador ahí muy famoso que ya falleció y estaba ahí ese predicador y no vio a Jesucristo, eso sí, vio al predicador, a Jesucristo no lo vio. Y vio las coronas y las perlas y bueno, el Señor Jesucristo la llevó a dar un tour por todo el cielo. Bueno, no fue el Señor, fue un ángel, perdón. Un ángel lo llevó a dar un tour por todo el cielo, ya me estoy contradiciendo, sí, perdónenme. Y bueno, al final del tour que se dio por todo el cielo, ella dice, bueno, es que yo tengo que servir más, tengo que echarle más ganas, porque si no, pues cuando llegue al cielo no voy a tener mi corona como tiene ese predicador. Y nada más se exaltó al hombre, se exaltó ese predicador y al final de cuentas él era casi como Dios mismo para esta persona. Bueno, puras cosas raras. Pero ¿qué es lo que sí ve Juan? Juan ve una puerta en el cielo. Y por cierto, muchos ilustran, y no sé por qué, yo creo que se basan acá en este versículo, al cielo, y ilustran ahí a Pedro, una puerta dorada y una lista de gente. Ya está San Pedro con su lista y abre la puerta para algunos y para otros le pisa un botón y se va para abajo, ¿no? Y así anda. Bueno, hermanos, si tú lees esto de aquí de Apocalipsis, dice que había una puerta, pero no se dice que había una cola de espera. Eso no es cierto, no existe eso. Quiero que te des cuenta que hay muchas cosas que se hablan del cielo que la Biblia no dice. Son invención de la gente. Vamos a hablar algunas cosas más de ello. Entonces, esta idea es errada. No existe o no está San Pedro en las puertas del cielo con una lista. La palabra de Dios no nos lo dice por ningún lado. Pero lo que sí ve Juan fue una puerta abierta. Ahora, esta puerta abierta se le concede a Juan para que Juan pueda entrar y ver lo que hay en el cielo. Pero acá hay otra cosa interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esta puerta, que es un símbolo de que Juan puede entrar, no es algo que siga funcionando. De tal manera que hoy en día hay muchas personas que siguen diciendo que tienen alguna especie de visión o de revelación del cielo. Y sabes, esto es muy delicado. Porque la palabra de Dios en este mismo libro, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 18 al 19, Juan va a decir una condena o una sentencia para todo aquel que añada la palabra. Dice así: yo testifico a todos los que oyen las palabras de esta profecía, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que estaban escritas en este libro, y si alguien quita de las palabras de este libro o de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Bueno,
Está diciendo que cuando una persona sale con ese tipo de cuentos de que yo fui al cielo y vi, está añadiendo a lo que la Biblia no dice. Y esto es peligroso, porque nosotros no debemos de estar añadiendo lo que dice la palabra de Dios. Es que yo vi y añaden algo, algún tipo de visión o de cosa. ¿Sabes? Esto es más fantasía, la imaginación de algunos, el producto de personas que están clínicamente diagnosticadas con esquizofrenia o hasta una visión que podría darte Satanás. Gálatas 1:8, Pablo hablando de una forma exagerada, dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está exagerando. Pablo no está diciendo que van a bajar o que va a bajar un ángel del cielo a darte otro evangelio. Pablo está diciendo si fuera el caso extremo de que eso llegara a pasar, no le creas. Y hoy en día hay muchas personas que están en iglesias siguiendo a supuestos sueños de personas o visiones de personas que ellos tienen y que Dios les revela a ellos nada más, cosa que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque Dios no va a hablar solo por medio de la Escritura. Ya se cerró la revelación profética, hermanos. Ese tipo de dones ya no están vigentes, en el que una persona tiene profecía y empieza a revelarte, es que Dios me habló, Daniel, y me dijo, y bla, 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 bla. No, si no lo dice la Escritura, no lo dijo Dios. Posiblemente tenga un mal por ahí en su mente, o a lo mejor sea muy pasado de vivo y por ahí quiera sacarte dinero y Dios me dijo que me donaras algo y Dios te va a bendecir, o cosas por ese estilo. De hecho, Pedro va a decir la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro está refiriéndose a la Biblia, 2 de Pedro 1:19, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura. Así que, ¿cuál es la palabra profética que tenemos? Aquí está, hermano. No necesitamos que tú vayas a ver algunos alucinantes ahí en internet que te van a profetizar cosas medias marcianas, medias raras. Nada de eso, nada de eso. Y regresamos al texto. Y el texto dice, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía. Bueno, acá se escucha, Juan, escucha una voz y esta dice que tenía un sonido como de trompeta. ¿Qué significa la trompeta? Bueno, hermano, la trompeta es algo que los judíos iban a entender muy bien, porque si tú lees Éxodo capítulo 20, versículo 18, en Éxodo 20 y 18 se nos dice que cuando se va a dar los 10 mandamientos, la trompeta está sonando. La trompeta habla de la autoridad de Dios. Y acá está a punto de hablar, o está hablando Jesucristo, que tiene la autoridad de Dios mismo. Entonces eso significa la trompeta, la autoridad de Dios. Y así lo vemos, repito, en Éxodo 20:18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Y el pueblo tenía miedo, mucho miedo. Ahora, la voz de Dios no se presenta en ninguna parte de la Escritura como una voz de un anciano o de un ancianito ya débil. En una sola porción de la Escritura se dice que la presencia de Dios estaba en un silbo apacible, pero es muy diferente que estaba en un silbo apacible a que esa era la voz de Dios, porque cuando Dios hablaba con voz tronante, con voz de autoridad. Es la voz que escucha Juan. Nuevamente, nada que ver con algunas visiones de personas que ponen a Jesucristo como un hombre, algunos hasta un poco afeminado. Todo lo contrario, acá una voz autoritaria. ¿Y qué es esta voz de autoridad? Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Ahora, Juan tiene el privilegio de ver el futuro porque Dios se lo va a permitir. Y hace rato mencioné que había algunos alucinantes que decían que veían el cielo. Bueno, hay otros que dicen que ven el futuro. Y estos todavía están más pesados, porque ellos dicen que están viendo el futuro y que tienen una visión de lo que va a ser el futuro.
Bueno, Dios es omnisciente, Él conoce el futuro, por eso se lo reveló a Juan. Pero estas personas hoy en día salen y hablan cosas supuestamente que van a pasar este año. Pero mira, quiero que vea la diferencia de una profecía de Dios y una falsa profecía. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:13, y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra no suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Esa profecía Dios se la dio a Abraham mucho antes de que José naciera y fuera el segundo en Egipto y se llevara a su papá y a sus hermanos. Pero Dios ya lo había dicho y pasó tal como dijo Dios, porque estuvieron 400 años en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos otro tipo de profecías. Un tal vidente Joseph tuvo un sueño y él soñaba que el Papa iba a morir a mitad del año 2024 de problemas del corazón. O, por si le fallaba, dice, o respiratorios. Bueno, es que esto no es un misterio porque esa es la enfermedad que sufre el Papa. El Papa tiene problemas del corazón. Si se muere del corazón no sería nada, ¿cómo decirlo? Pues no sería nada sorprendente porque está enfermo del corazón, tiene problemas de ahí. Pero por si la duda dice, bueno, y si no del corazón pueden ser también respiratorios, ¿no? Por si le fallo. Un poco alucinantes. Pero no solamente ha pasado ahorita, hermanos. Otros por ahí dicen que en este año 2024 se va a descubrir la cura de una enfermedad muy grave. Bueno, es que es muy abstracto porque una enfermedad puede ser muy grave. Si tú tienes diabetes puede ser muy grave. Entonces todos los días salen medicamentos nuevos o cada año salen medicinas nuevas. Así que si sale un medicamento que es muy efectivo contra la diabetes, bueno, ya se cumplió la profecía, pero este tipo de profecías, hermanos, hasta yo las pudiera dar, ¿no? Hasta yo las pudiera dar, yo te podía profetizar algo de este tipo de estilo, ¿no? ¿Sabes qué, Daniel? Profetizo que este año 2024 vas a tener algunas dificultades. Bueno, ¿quién no tiene dificultades en su vida? Todos tienen dificultades. ¿O sabes qué, amigos? Profetizo que los que vayan a Estados Unidos van a ganar en dólares y le va a ir bien. Bueno, allá se gana en dólares y le suele ir bien a la mayoría de personas que van allá, ¿no? Si me van entendiendo. Esos no son profecías de Dios, son solamente alguna idea de mi mente que voy diciendo. Ahora, hubo otro hombre en el pasado llamado William Miller, fundador de la iglesia adventista. William Miller, te voy a decir dónde sale esta iglesia. Mira, este hombre, William Miller, agarró el libro de Daniel y empezó a hacer algunas matemáticas. Y sus matemáticas, que se llaman escatológicas, escatología habla de la profecía, él dijo que Jesús regresaba por su iglesia el 22 de octubre de 1844. Así que llegó el 22 de octubre de 1844 y muchas personas vendieron sus propiedades, renunciaron a sus trabajos, otros salieron a predicar que ya Jesucristo viniera y llegó el día y desde temprano estuvieron esperando y ¿saben qué pasó? Que Jesús, ¿qué cree que pasó? Pues no regresó. A esto se le conoce históricamente como el gran chasco, porque no regresó. Pero como este hombre era muy inteligente, inventó por ahí otra excusa y dijo, ¿saben qué? Es que ya Dios me dijo que no era que iba a bajar a la tierra, sino que iba a pasar del lugar santísimo al lugar santo. Y eso sí lo hizo en el cielo. O sea, tonterías. Pero de ahí surge otra mujercita que había tenido un accidente de niña y se había golpeado la cabeza. Esta mujercita se llama Elena G. de White. Elena G. de White fue una seguidora de Miller, miembro de la iglesia ya que se llama adventista porque cree en el advenimiento del Señor Jesucristo, y ella tuvo 2000 visiones de parte de Dios. Ya ni Pablo tuvo tantas visiones, pero ella tuvo 2000 visiones y muchos le creían a ella. También dio algunas profecías. Ella profetizó que la esclavitud no se iba a ser abolida. Y la esclavitud se abolió. Ella profetizó una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, guerra que nunca llegó. Ella decía A y sucedía B. Alucinante esta mujer.
Ella dijo que Enoc se encontraba habitando en Júpiter. No sé dónde lo sacó, pero ella dice que allá Dios le reveló que Enoc estaba en Júpiter. Ella dijo que el domingo es la marca de la bestia, así que si tú te congregas el día domingo, estás condenado, te tienes que congregar el día sábado, porque el día sábado es el día del Señor. Guardan la ley solamente a su manera. Y bueno, esta es otra de las personas que tuvieron algunas visiones, las cuales no venían de parte de Dios porque no se cumplían. ¿Te das cuenta? Y hoy en día todavía sigue existiendo esa iglesia. Y también tenemos a los mormones con Smith, que es lo mismo. Y podríamos seguir hablando de muchos otros que empezaron iglesias por supuestas visiones que recibieron de parte de Dios, visiones que, por cierto, no se cumplían, porque no venían de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque las visiones o lo que Dios quiere hablarte está aquí en su palabra, no está en las personas que tienen supuestas visiones. Y no sé por qué la gente quiere adivinar el día de la venida de Jesucristo, si claramente en Marcos 13:32 dice, pero el día y la hora, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Nadie lo sabe. El día y la hora de la venida de Jesucristo nadie lo sabe. Y Jesucristo dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, no sé por qué se aferran a adivinar algo que la Biblia dice claramente que nadie lo sabe. Y cada uno de ellos ha pronosticado la venida de Jesucristo en su tiempo. Este hombre Miller dijo que venía Jesucristo en el año 1800 y fracción, porque él vivía en ese año. Los que vivieron en el año 1900 dijeron que venía en el año 1900 y fracción, porque ellos vivían en ese año. Y ahorita puede surgir otro que va a decir, va a venir Jesucristo en el año 2000 y fracción, porque viven en ese año. Y ninguno de ellos se pone a pensar, bueno, posiblemente Jesucristo venga dentro de 200 años, y no estoy diciendo que va a ser así. Simplemente quiero que vean cómo funciona la mente de estas personas, que siempre tiene que venir Jesucristo en el tiempo de ellos. Nunca puede venir en un futuro. Y ya pasaron 200 años y Jesucristo no ha venido. Y estas personas ya están muertas. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente lo sabe Dios. Ahora, hermanos, si yo digo una visión, una profecía, lo que yo estoy haciendo se llama adivinación. Porque yo estoy tratando de adivinar qué te va a suceder a ti. ¿Sabes qué? Hoy, y te pongo es como el horóscopo. El problema de la adivinación es que Dios condena la adivinación bajo pena de muerte. Eso lo dice Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare la adivinación ha de morir, dice la Biblia. No vamos a matar a ninguno de ellos, obviamente. Lo que estoy diciendo es de que Dios aborrece la adivinación. También aborrece los sueños y las interpretaciones. Porque Deuteronomio 13 dice, y cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probándolos, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Si hay un soñador que dice, bueno, es que yo recibí un sueño de Dios y no prestemos oídos. ¿Qué dice Apocalipsis? Ya lo leímos. Ya se cerró el tiempo de los profetas. De hecho, Hebreos capítulo 1 dice que en el tiempo pasado Dios habló a través de los profetas, pero en ese tiempo nos habló a través del Hijo. Vamos al versículo 2, y al instante, dice Juan, estoy con Pablo, no sé por qué, al instante yo estaba en el Espíritu. Miren, hermanos,
el estar en el Espíritu, el comentarista William Hendrickson dice, cuando una persona está en el Espíritu y estando en ese estado tiene una visión, se da una suspensión de todo contacto consciente con el entorno físico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Juan estaba en el Espíritu, hermanos, él se desconectó de este mundo y se conectó con Dios. Pero no quiero que piensen que la gente puede hacer esto usando algunos alucinógenos, porque hay personas que tienen viajes astrales ocupando alucinógenos y pueden pensar, bueno, yo vi en este viaje esto no es así, esas son alucinaciones precisamente, pero no es así. El estar en el Espíritu, como menciona aquí Pablo, es muy diferente a ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, podemos ser llenos del Espíritu Santo y de hecho la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo nos da poder para predicar la palabra de Dios. Ahí está el tema del campamento de adolescentes. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros gozamos también del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero lo que no podemos hacer con el Espíritu Santo es tener éxtasis en el cual nos va a llevar a visiones celestiales. No es así. Eso ya no es la función del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y este es un tema, hermanos, que yo quise tocar porque no sé realmente qué es lo que crean de todo esto que les acabo de mencionar, de las profecías. Y yo he escuchado que algunos dicen, es que yo vi una profecía en YouTube y como que piensan que es verdad. Nostradamus y fulano y sultano. Todo eso no es verdad. Dios no está revelando el futuro por medio de esos hombres. El único que conoce el futuro es Dios. Satanás no conoce el futuro. Satanás no es omnisciente, Dios sí. Y Dios ya reveló lo que quiso revelar por medio de su palabra. Entonces es importante, hermanos. Y sabes, te voy a decir la idea central del día de hoy. Dios te habla por su palabra y no por visiones. Si quieres escuchar la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Lee la Biblia. Aprende a escuchar a Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Tómate un tiempo para leer la Biblia, pero no lo hagas a las carreras. Hazlo con un poquito de detenimiento. Muchas veces leemos la Biblia, terminamos a la hora. ¿Qué leíste? No me acuerdo, se me olvidó. No leímos con atención. Debemos de leer con atención la palabra de Dios. Pero no basta con leerlo. También tenemos que obedecerlo, hermanos, porque muchas veces sabemos lo que la Biblia dice, pero no queremos obedecer. Y en tal caso, pues tú escuchaste la voz de Dios, pero fuiste desobediente. La idea es que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra o a través de predicaciones basadas en su palabra, como ahorita en este momento estamos predicando de la palabra de Dios, pero yo te aconsejo que también tú la vayas y la leas, porque es mejor que tú lo tengas de primera mano. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado, ya estamos finalizando el día de hoy, y no creer aquellas falsas profecías o falsos profetas, tanto vigentes como del pasado. Y hay que conocer un poquito también de la historia de las cosas, porque muchas veces en la historia del surgimiento podemos darnos cuenta del error. Y hoy les quise enseñar solamente de una sola, pero a lo mejor estaría bien algún día más adelante estar hablando de todas las demás y explicarles de dónde vinieron. Y te vas a dar cuenta que su origen es muy, pero un poquito o muy controversial. Ponte de pie, vamos a orar.